Profe, ¿está grabando? Ahí está, nada. Sí, ahí está, estoy grabando. Ya. En esta cuarta unidad vamos a ver lo que son la detección de fallas y los métodos para la detección. ¿Ya? La detección de fallas es algo que es inesperado. Uno tiene que hacer un control, un monitoreo constante para detectar las fallas, porque ya hemos visto lo que pasa cuando ocurre una falla por corrosión o cuando tú pones una casa o alguna edificación. ¿Y qué es lo que pasa? El suelo es muy corrosivo y destruye la casa. El costo es muy alto, son millones, ocurren demandas y se tienen que utilizar y elegir cuidadosamente los materiales y los medios de corrosión, de protección para controlar la corrosión. ¿Ya? Sin embargo, siempre nosotros podemos ver estas fallas por corrosión, que siempre van a existir y nosotros tenemos que minimizarlas. La selección pobre del material, es decir, por economizar dinero, se rompe al tiro las cosas. Ustedes lo pueden ver en el día a día. Cuando uno compra algo barato, le sale más caro. Por eso hay que escoger un material entre económico y bueno, ¿ya? Condiciones en las que operacionales. Si estamos muy cerca de del mar o de una planta salinadora, tenemos que controlar el efecto de la corrosión de los cloruros o el efecto atmosférico. Tenemos que tener en consideración eso. Cuando se fabrica defectuoso las piezas, también si nosotros tenemos una pieza que haya sido defectuosa por fábrica, aunque hayamos escogido bien el material y todo, se va a empezar a corroer. Todo esto, ¿ustedes se imaginan cómo están los laboratorios actualmente del departamento de química? Con estos ya 8 meses sin ingresar. La última vez que yo ingresé, las palomas ya habían hecho de las suyas. Me estaban dañando y está un poco corroído por estar presente ellos. Un diseño inadecuado, es decir, que si no se construye evitando la fricción o provocando un daño, un impacto, también eso va a afectar a la corrosión. También tiene que ocurrir una mantención adecuada, porque si inadecuada es uno de los factores que aumenta o predispone la velocidad de la corrosión. Material defectuoso, que es lo mismo que viene que mal de fábrica o se compra por segunda mano. Acá pueden ver cómo en una hélice ocurre este efecto de corrosión, por lo cual siempre se tiene que ir haciendo una detección, una mantención adecuada de todos los materiales y la detección de estas fallas de corrosión. ¿Cuál es la importancia de encontrar un material corroído en su etapa inicial? Que se pueden averiguar riesgos potenciales, es decir, ¿qué va a pasar si yo sigo dejando el material expuesto a corrosión? ¿Cuáles van a ser los problemas? Se puede evitar la pérdida del producto o su contaminación. Es decir, que si llevamos un barril y se está oxidando, este puede contaminar el producto o puede hacer que este barril se rompa y que se vaya el producto, ¿ya? O ¿qué nos sirve para detectar la prevención de una falla mayor por aplicación de control de corrosión? Es decir, que, que esta pequeña falla escale a escale de una forma mayor y deje inoperable el sistema. Darse un tiempo máximo de esfuerzo en el análisis de problema antes de que ocurran las reparaciones o sustituciones.
¿Qué quiero decir con esto? Que la detección de la detección del material de corrosión es necesario para separar, sustituir y evitar grandes cambios. Cambiar en su etapa inicial o proteger, colocar anticorrosivos para que no haya ningún daño. Y ordenar de respuestas como data, es decir, que nosotros podemos ver más o menos cuánto tiempo nos dura el material en nuestra protección. Habiendo detectado el problema de corrosión, podríamos primero considerar el riesgo de la seguridad creado por esta y las consecuencias de pérdida del producto. Esto sería importante debido al valor de los productos, el peligro que puede ser causado por estas pérdidas, los posibles efectos que podrían ocasionar en el tiempo o a otra sección de la planta. Luego de la razón del deterioro, debería ser determinado generalmente con una inspección para reparar o reponer el material. Una de las listas de consideraciones que se deben tomar en una investigación de planta para estudiar el origen del problema de corrosión, porque nosotros tenemos que, además de detectar, buscar el origen de la corrosión, porque si no se mata el problema grande, no podremos, siempre se va a estar corroyendo nuestro material, ¿ya? Y eso tenemos que evitarlo. Llegar tan cerca de la falla como sea posible, tenemos que estar dentro de la falla, lo más cerca de la falla, para ver cuál es uno de sus posibles orígenes. Dibujar o fotografiar áreas afectadas y adyacentes para nosotros hacer un reporte y ver y exponer cuáles son los posibles áreas que se pueden ver afectadas o dónde está provocando la corrosión. Determinar la función del material que tiene problemas, ver si un material que se está desgastando mucho, un material que está sufriendo mucho impacto, un material que es muy necesario o un material que no es tan necesario para parar la planta. Tener información del medio corrosivo como concentración, pH, temperatura, agitación, impurezas. Otro es examinar todos los disponibles en el tiempo en el servicio, el procedimiento de puesta en marcha, las fluctuaciones de temperatura, el pH, etc. Y hallar la información, que, experiencias y datos que fueron utilizados en la selección del material. Ustedes, como van a ser más adelante los que estén en su vida industrial, la- siempre 2 veces al año, generalmente en las industrias se para la producción para ver todo lo que es reparación, detección de corrosión y evaluación de todo el material, ¿ya? También se tiene que evaluar el equipo, el próximo constituyente a un factor de corrosión, por ejemplo, efectos galvánicos o emisión de productos corrosivos. Escuchar y preguntar al personal que opera, porque ellos tienen la experiencia, ellos han visto cómo se está corroyendo el material. Uno está haciendo un análisis, pero siempre hay que estar atento a lo que a la información que las personas, los operadores te puedan decir. Evitar hacer juicio preconcedido del personal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no le podemos echar la culpa al personal que maneja el instrumento o el material. Evitar un análisis inmediato, es decir, que nosotros no podemos emitir ningún juicio de valor hasta nosotros realizar las mediciones de corrosión. Nosotros no podemos decir, ay, parece que se está corroyendo por el desgaste del material. No, nosotros tenemos que analizar y ver cuál es el tipo de corrosión y cómo se puede evitar. Nosotros no podemos trabajar
achismo del yo creo. Nosotros tenemos que dar un análisis 100% referente a lo que nosotros estamos observando. Dar instrucciones precisas de escoger muestras para análisis del laboratorio, para nosotros identificar y empaquetar y dar un juicio de valor correcto, y dar al personal de la planta un perfil de lo que se planea, es decir, qué se tiene que hacer, cuáles son las recomendaciones para que ya no esté este material desgastándose ni corroyéndose, y escribir un informe de la inspección preciso y conciso. Existen muchas ventajas del problema directamente. Se obtiene una mejor perspectiva del problema y se puede estimar más fácilmente la urgencia de la solución. Conocer al personal que opera la planta resulta ser beneficioso, porque frecuentemente manejan mucha más información útil que la que no es registrada y que nos pueden dar, que normalmente puede ser de apoyo en la solución del problema de corrosión. La necesidad de hacer un análisis de fallas de corrosión en el laboratorio, así como la investigación en terreno, dependerá de la experiencia del investigador, del tiempo disponible, de la complejidad de la falla, y a veces no es posible hacerlo en el terreno para visualizar el problema, pero con un estudio de laboratorio también es posible detectar la corrosión. Idealmente se podría hacer una visita a una planta antes de tomar una muestra suficiente para ser enviada al laboratorio. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un buen, un buen cuarteo, un buen muestreo también para nosotros decir cuál es la corrosión o el impacto o los factores que están afectando, los factores que afectan para la redundancia a la corrosión. Cuando las muestras fueron tomadas y deben ser consideradas, estas pueden ser deteriorarse con el tiempo, es decir, que nosotros tenemos que mirar muestras y analizarlas lo más antes posibles, si es que éstas se deterioran con el tiempo, si se ven afectadas. Algunas de las técnicas más usadas en la evaluación en terrenos son aplicadas también en laboratorio. Es decir, que no solamente por decir, este es un terreno o laboratorio, estas pueden ser aplicadas en ambos sentidos. Algunos procedimientos usados para a- se entregan a continuación. Abrir cuidadosamente las muestras, evitando desprendimiento de algún producto corrosivo. Nosotros tener mascarillas, obviamente, para evitar inhalar cualquier gas. Realizar un boceto o una fotografía, cómo se reciben las muestras. Examinar a simple vista y bajo aumento I5 si el ataque es uniforme o localizado. ¿Ya? Planee la posibilidad de hacer un análisis instructivo o no destructivo de la muestra. Esto tiene que ver más que nada con los tipos de métodos de análisis de corrosión. Medida del tamaño, usualmente la espesura de la parte fallada para determinar la velocidad de promedio de corrosión. Analizar el metal para confirmar las suspensiones existentes. Analizar los productos de corrosión directamente, por ejemplo con rayos X, o indirectamente por extracción y análisis químico, biohumedad. Examinar metal- metalográficamente para investigar el ataque localizado, tal como la corrosión intercalunar o por tensión. Evaluar la microestructura y realizar test mecánicos de corrosión en materiales fallados para confirmar si la calidad es satisfactoria. También se tienen que hacer test de corrosión en muestras corroídas con métodos gravimétricos o electroquímicos para confirmar las supuestas condiciones de operación que pueden provocar altas velocidades de ataque o examinar la influencia de
de procesos que podrían ser cambiadas en el futuro, o evaluar el material candidato para sustituir el que ya existe. Y como siempre, escribir en un informe las observaciones. Acá podemos ver lo que se requiere en el laboratorio. Se requiere cuando la corrosión localizada es el problema. La examinación metalográfica es útil para confirmar si el ataque es transgranular o intragranular. El examen metalográfico también revelará diversos efectos del material, tales como fabricación inadecuada, tratamiento de calor, superficie contaminada, etcétera, etcétera. Una técnica muy común en el laboratorio es el análisis de productos de corrosión. Esto algunas veces dará indicios de causas del problema. Difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, también son técnicas para detectar la corrosión. eh, se utilizan con mayor frecuencia. Primero detectará los compuestos y el segundo los elementos que están en este material, que nos podrían decir cuáles son los contaminantes. Existen otras técnicas para estudiar la composición y morfología de la corrosión. Esta incluye microscopía electrónica, SEM y escáner microscópico. Un diagnóstico. Un diagnóstico de los mecanismos de fallas sería primeramente la importancia de la decisión de qué remedio o acción debe tomarse. Varias preguntas podrían ser respondidas. ¿Debería ser reemplazado el material por algo diferente? ¿Debería ser el mismo material con una técnica de control de corrosión o inhibición o protección catódica? ¿Fue la falla debido a una falla de fabricación, el material defectuoso o algo que ocurre muy frecuentemente, mantención inadecuada? La confianza al mecanismo que origina la falla es un medio más correcto para resolver el problema. Cuando los problemas no son completamente resueltos, existe una tendencia a echarle la culpa a causas previamente vistas o conocidas que prevalecen en un material particular. Esto debería ser evitado. Si no se conoce lo que ocurrió a la falla, nosotros no podemos decir ni podemos dar un juicio de valor sin nosotros examinar. Hay que leer o tener información acerca de la posible falla. Esta información puede obtenerse por diversos textos, manuales, eh, revistas de corrosión, en donde entregan referencias, lista de los corrosivos, orden alfabético, para una variedad de metales y aleaciones. Esto lo podemos ver en los diagramas Purbex, en la tarea que ustedes vieron del diagrama combinado para elegir un material. Algunos, algunos entregan información cualitativa, tales como resistencia, o, excelente, no recomendable, etcétera, etcétera. Pero no dan información específica de la velocidad de corrosión. Eso lo podríamos ver en ciertas revistas y podríamos ver y conversar más adelante. Producción de metales, aleaciones, publican información considerada de su producto y su información adecuada. Los ensayos de corrosión pueden efectuarse por métodos gravimétricos, químicos, electroquímicos, físicos, en el laboratorio, haciendo una planta piloto o planta de proceso. Antes de seleccionar un test de corrosión o una técnica, es importante establecer los motivos para hacer esta. Esto aumenta la oportunidad de seleccionar el mejor método posible. Una ventaja adicional es la comprensión de muchas veces las pruebas no son realmente necesarias. Las razones más comunes para medir la corrosión son evaluar y seleccionar material o aleación en un medio determinado,
Para una aplicación definitiva, generalmente uno ve la corrosión en una muestra salina de 3% o de 0,5 molar, dependiendo de dónde queremos exponer el metal, y ver la inhibición de este. Puede ser una planta de proceso, una planta o un proceso cuyo caso no existe en la historia previamente de la operación. Puede realizarse para reemplazar, para expansiones de plantas tendientes o a utilizar materiales de construcción más económicos que muestren menos contaminación de producto, más seguridad del diseño y fabricaciones más convenientes. En algunos casos se requiere ensayos periódicos para determinar los cambios de agresividad de los medios por las variaciones operacionales de la temperatura, concentración, pH, etc. Evaluación de nuevas aleaciones, control de resistencia a la corrosión del material en el medio, estudio del mecanismo de corrosión y desarrollos similares. Cualquiera sea el método empleado para, para, para preparar la muestra a ensayar, ya sea diseñada, preparada, preparando la superficie, limpiándola, etc. Las pruebas en laboratorio hay que controlar las condiciones operacionales que se asemejen al medio en que, en que se usa o va a usar la composición, la temperatura, la velocidad, aireación del medio, etc. Es decir, si nosotros llevamos este ensayo en vez de terreno al laboratorio, nosotros tenemos que ensayar como si fuera en terreno, es decir, ver las mismas condiciones que tienen en terreno. Un control de los ítems a considerar e informaciones usando un test de corrosión son el material, nombre del material, análisis químico, formación original, si es una barra, una placa, un tubo, etcétera, etcétera, condición metalúrgica, si, cuál tratamiento se va a hacer, espécimen, sugerencias si está acabada la superficie, secuencia de limpieza del test, etcétera, etcétera. Ver la exposición que tiene, ¿ya? El nombre y composición del agente corrosivo, volumen del agente corrosivo, presión del agente corrosivo, grado de agitación que se quiere hacer, grado de aireación. Esto podemos verlo con los test de detección de oxígeno. Yo creo que lo han visto en analítica. pH, duración del test y frecuencia del cambio de solución, tipo de puerta, si una probeta o tu ensayo, vaso preciado, lo que sea, fluctuación de la temperatura en el test, si es que procede, y si no, no hacemos y la detección de la temperatura. Descripción de productos de corrosión y limpieza, post-test, velocidad de corrosión que tenemos que ver, apariencia de la corrosión, tipo de corrosión localizada, tipo de corrosión, si es localizada por picadura, ruptura, etcétera, etcétera. Entonces, ya hablando todos los beneficios que nos traen estos métodos de detección de corrosión, nosotros tenemos que ver los 4 tipos que existen. Tenemos el método gravimétrico, el de resistencia eléctrica, el ultrasónico y los electroquímicos. Consiste básicamente, el método gravimétrico consiste básicamente en colocar una pieza o un material previamente tratado, masa y superficie conocida en el medio corrosivo. Simplemente vamos, analizamos el método antes de dejarlo en la solución corrosiva y lo dejamos ahí por un tiempo determinado, donde podemos calcular la velocidad de corrosión. Existe una variedad de métodos utilizados para la exposición de las muestras en laboratorio o en planta, y es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. El medio corrosivo debe tener acceso a toda la superficie expuesta, es decir, que tenemos que sumergir totalmente
la muestra. Es decir, que demanda la producción de mucha solución corrosiva, que eso puede dañar o va a dañar el medio ambiente. Debe tener soportes aislados, es decir, los debemos mantener en algún soporte que sea anticorrosivo y que no afecte la corrosión. Y las muestras deben aislarse eléctricamente, es decir, que no debemos tener no debe ser un material que haya una corrosión electroquímica, solamente debe ser una corrosión química. Para esto es importante la elección apropiada del tiempo de exposición, el número de periodos de ensayo. En la mayoría de los casos deben usarse por lo menos en 2 periodos de ensayo, es decir, repetirse 2 veces. Este procedimiento provee información sobre la variación de la velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión puede aumentar o disminuir o permanecer constante en el tiempo. A menudo la velocidad de ataque es grande al principio y luego disminuye porque ya empieza este efecto de pasivación, donde se corroe la capa superficial y ya no puede seguir corriendo porque a la misma velocidad, porque tienen que pasar por toda esta superficie corroída. Un procedimiento muy usado, es muy usado en laboratorio, consiste en 5 periodos de 48 horas, es decir, dejar 2 días el material corroyéndose para ver qué pasa con la velocidad de corrosión. Hay que tener mucho cuidado en la pesada inicial y final para evitar errores. Y lo que tenemos que ver que también que esté en material seco, porque si está húmedo va a afectar en nuestros cálculos, influye notablemente el pesaje final o resultado final. Los métodos de limpieza pueden ser mecánico, químico o electroquímico. En la limpieza química del material, que segrega normalmente un inhibidor que no permite que el metal reaccione. El método gravimétrico de pérdida de peso se puede dificultar proporcionar una velocidad media del ataque, es decir, que no podemos calcular la velocidad media de corrosión, pero sí podemos calcular la velocidad de corrosión en distintos tiempos, ¿ya? La velocidad de corrosión puede variar continuamente con el tiempo debido a los diversos factores de contacto superficial, de temperatura, de protección, etcétera, etcétera. Estos pueden estar incluidos cambios de la naturaleza, de los que son productos insolubles de la corrosión, de los cuales pueden acumularse en la superficie, o cambios del área real, etcétera, etcétera. Y de ataque limpio. Acá podemos ver un ensayo por corrosión gravimétrica, donde se dejaron expuestos estos 2 electrodos, estos 2 materiales, para su corrosión. Ahora, por resistencia eléctrica. Si una muestra tiene una forma de alambre o tira delgada, su resistencia aumentará, puesto que la corrosión disminuye en la sección transversal. Esto se puede ocurrir o puede ocurrir lo contrario debido a la formación en la superficie del metal de productos de corrosión insolubles. Una secuencia de medidas puede usarse para monitorear la corrosión. Este tipo de medidas no tiene ninguna relación con la electroquímica de la reacción de corrosión. Este método está simplemente midiendo la propiedad de volumen que depende de la sección transversal de la especie. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Una medida de corrosión que puede efectuarse sin mover la muestra. Disculpen. Un test que no es destructivo, que nos sirve para nivel industrial, ya que destruir la muestra es ya un problema.
Las medidas de corrosión pueden efectuarse frecuentemente de forma rápida y en pocos minutos. Puede usarse para monitorear procesos. El método corrosivo puede no ser ser un electrolito, es decir, pueden haber otros efectos. Se puede detectar corrosiones de baja concentración, no detectable con el método de pérdida de peso, es decir, que este método de resistencia eléctrica es más sensible que el método gravimétrico. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones está limitada a corrosión uniforme, no es satisfactoria en corrosión localizada, es decir, que no podemos medir, este método no es bueno para medir corrosión localizada, aunque sea satisfactoria para corrosión intergranular, pero generalmente sería para corrosión no localizada. Las muestras son difíciles de preparar, más que otras. Más que otra técnica, lo cual es difícil de comparar ensayos, es decir, que nosotros no podemos comparar ensayos con esta técnica, no es muy reproducible. Se pueden y también pueden originar resultados engañosos, es decir, que este método no es muy confiable, ¿ya? Y requiere un buen control de la temperatura, ya que si varía la temperatura, va a variar la resistencia eléctrica. Ahora, los métodos electroquímicos de detección. Los métodos electroquímicos se han desarrollado bastante bien, ya que resultan una buena exactitud y precisión. Pueden ser usados para monitorear una planta o laboratorio o una investigación de la corrosión. Se pueden ver bastantes técnicas de bastantes publicaciones con detección de corrosión. Los aparatos más usados son potenciostatos y galvanostatos, que están en el laboratorio de inorgánica, donde tenemos colaboración. Estos métodos miden densidad de corriente de corrosión, el cual puede ser transformado enteramente en velocidad de corrosión. Acá, por ejemplo, podemos ver como el potenciostato, ánodo cátodo, y me lo traduce en una velocidad de corrosión. Las ventajas de este método son muchas. Se puede determinar la velocidad de corrosión de forma instantánea, es un método no destructivo, por lo cual eh, nos favorece si no queremos destruir el material, si no queremos reemplazarlo, etcétera, etcétera. Se puede monitorear cambios en un proceso en cualquier instante, se puede medir velocidad de corrosiones menores a 0,025 milímetros por año, se puede usar un control o diagnóstico de inhibidores, se puede medir corrosión directamente, las medidas son reproducibles, que eso no es lo que tenía ninguno de los métodos anteriores, se puede medir la corrosión de la estructura, que no se puede visualizar, es decir, que nosotros podemos ver y detectar si el material está corroído por dentro. Y eso ni el galvanostático ni el de resistencia eléctrica nos podían decir o informar. Se puede usar técnicas aceleradas de corrosión con el estudio de materiales, de un método dado o un mecanismo dado. Pueden ser usados en cualquier tipo de corrosión, localizada, no localizada, ¿ya? Esto, por esto los métodos electroquímicos son los mejores, son los más aptos. Pero ¿cuál es el problema? El alto costo que genera los instrumentos de electroquímicos. Por eso no son muy usados o generalmente son contactadas personas que cuentan con estos instrumentos. Por ejemplo, Miguel Guzmán, que era bien conocido para hacer estas detecciones. El método ultrasónico
Los aparatos ultrasónicos son dispositivos que miden o determinan la detección de defectos superficiales. Con este también podemos ver un control de calidad de las soldaturas, control de calidad de las placas y mediciones de espesura de los tubos, que no es tan buena como los métodos electroquímicos. Acá podemos ver cómo funciona. Se aplica un ultrasonido y se devuelve y nosotros podemos ver y detectar el defecto. Este debería ser tu material. Nos va a dar, el método ultrasónico nos va a responder que no hay nada. Acá se puede ver que hay un efecto, disminuye su señal o aquí también. Las ventajas de este método ultrasónico: buena profundidad de penetración, mayor que las rayos X y rayos gamma, alta densidad de los efectos de fisuras, es un método no destructivo, es una técnica rápida. Las limitaciones de tener un buen acople para para temperaturas mayores a 100 grados Celsius o en superficies rugosas y dificultad en la medición. Debe ser previamente calibrado, es decir, que nosotros tenemos que tener un material parecido, que no esté corroído para calibrar el material. Y a veces las interpretaciones son difíciles. Ya chicos, esto fue todo por hoy. Les quiero hacer una consulta, niñas y niños. Eh, el jueves, después de la clase, les muestro los artículos para que decidan o me van a contactar el lunes con el artículo que escogieron. Obviamente no se pueden repetir el artículo. Si alguien lo escogió, eh, tienen que escoger otro. Pero eso sería ¿a qué hora? Porque después a las 10 tenemos clases. Sí, pero después de clase tomamos un tiempo, unos 10 minutos para yo mostrarles los artículos y que decidan. Por O mi parte, si no están seguros, me dicen que después escogen. por mi parte sería bueno. Me acomodaría así. ¿Y tú, Angélica? Sí, yo también. No tengo ningún problema. ¿Y tú, Fabián? Sí, igual, estoy de acuerdo. Ya. Entonces Profe, no. ¿Sí? ¿para cuándo quedaría la presentación entonces? ¿Para la fecha que la habíamos propuesto inicialmente? Sí, deja ver cuál era la fecha que habíamos conversado. El 14 de enero. Sí, 14 de enero. Ah, ya. Y la prueba de corrosión que tenemos contemplan todos los ejercicios así que hicimos este tiempo. Y contempla todo lo que hemos visto. Ya. En lo que Pero vamos a son, ver la próxima clase. pero son así ejercicios como los que nos mandaba a hacer. Como ese tipo de ejercicio, ¿no? Y algunos de los que van a venir, van a ver más adelante. Ya. A ver, deja ver dónde está. La prueba sería el 10 de diciembre. Pero el 10 es de Ya. ¿Ah? diciembre. Ah, ya. ¿Ya? Y chicos, una cosa importante, ¿cómo van? ¿Van entendiendo? ¿Alguna duda, consulta? También me pueden hacer llegar sus dudas, consulta. Recuerden que habíamos dejado un horario para dudas sin consulta. ¿Recuerdan? Sí, ¿Ya? Entonces cualquier duda, consulta me la pueden hacer llegar para conversar ese día. ¿Ya? Entonces nos vemos. Nos profe, vemos el jueves. yo ¿Sí? tengo una consulta ¿Sí? sobre el trabajo que tenemos que entregarle hoy día. ¿Ya?
Es que en el ejercicio, a ver, espera, déjame revisar cuál era el ejercicio. Oye, deja revisar la El tarea tre- que Ya, a ver, tengo espera, también a ver. tarea. Tarea 2, ¿no? Perfecto. A ver, corrosión industrial. Dime el número, así lo miro más rápido. Espera, es que no me acuerdo cuál es, entonces también estoy revisando la tarea. A ver. Ay, no encuentro el trabajo. Al tiro le digo. Los diagramas por Urbex están en las presentaciones, por si acaso. Ya, esperen. Ay, le digo al tiro que no encuentro el trabajo. No encuentro la imagen aquí. Espere. Tranquila, tranquila. Esta clase casi no se lleva a cabo porque hoy mi computador decidió trabajar, pero sigue diciendo que no funciona el Microsoft. Mm, Ni en el Microsoft Word, ni en Microsoft PowerPoint. No puedo hacer nada. Simplemente mirar. a ver. Ah, ya. La número 4. ¿Ya? La número 4 se supone que nosotros tenemos que hacer las reacciones, ¿cierto? Sí. Ya, mi duda es que como una reacción es química y la otra es electroquímica, al hacer la suma Sí. final debería quedar con electrones Debe ser la una ecuación química final, ¿cierto? electroquímica. Sí. Ah, ya, o sea que también debería quedar con electrones. Si hay una reacción química electroquímica, deberían haber esas dos. Considero Ya, tanto la parte química como la electroquímica. ah, ya. Es que esa era mi duda porque no estaba segura si al final los electrones se cancelaban o quedaban igual al final. No, que- Ah, quedan ya, igual. Es una reacción electroquímica. Tú has visto desde segundo semestre general 2 que las reacciones químicas, electroquímicas. ya. Y así, esa era mi duda nomás, Ya. más que nada. Ya, ya ¿Alguna gracias, otra, profe. alguna otra duda, consulta? No, ninguna más, porque las Ya. otras creo que el Fabián se las hizo, que eran las que yo igual tenía, así que no Ah, ya. Por lo menos hay se problema. contactan entre ustedes. Eso es bueno. No hay comunicación. Sí, es que el otro día yo no le había podido mandar correo, entonces justo usted se conectó, creo que con el Fabián, entonces igual tenía dudas parecidas a las de él y él me Sí. dijo cuál era como lo que usted le había dicho. Todavía no me has enviado más correos, ¿no? No, fue lo que le mandé el otro día nomás. Ya. Que Ya, no, no es que sea malo, pero yo preferiría que otra persona me mande el correo porque me llega al spam. Si alguien sabe cómo sacar a alguien del spam, me avisa. ya, ¿Ya? ya, profe. Ya, gracias. Chao. Ya, chao, chao. Que tengan un buen día. Chao, profe, Igual. igual. Chao.